Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C281, 280, Furia-1. Capítulo 281, capítulo 280, Furia-1. El alto y malvado cultivador se sobresaltó ante las palabras y meneó la cabeza. No se atrevería a meterse con la cabeza mohosa del cuarto jefe de cámara. Entonces deja que el gordo muera. Después preguntó, ¿deberíamos alimentarlo directamente, ahorrándole algunos problemas? Si la bestia monstruosa quisiera comerse a los humanos, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué esperaría a que lo alimentáramos? Es exigente, no come carne humana. Qué extraño, comentó con cierta sorpresa el alto y malvado cultivador. De hecho, los dos malvados cultivadores arrojaron el cadáver del gordo y comenzaron a limpiar las manchas de sangre dentro de la habitación. Pronto se dieron cuenta de que la formación en el lugar de las cadenas que unen a las bestias parecía mucho más tenue. El alto y malvado cultivador frunció el ceño y dijo, ¿esta formación está rota o alguien la ha manipulado? Mohua, escondido en la viga, escuchó con un ligero shock y contempló si también debería planear las muertes de los dos malvados cultivadores. Había numerosas formaciones dentro de la fortaleza de la Montaña Negra que él había manipulado. Normalmente, una vez que un maestro de formación completa una formación, no la verificaría específicamente a menos que la formación dejara de funcionar. Después de todo, había tantas formaciones, grandes y pequeñas, en toda la fortaleza de la Montaña Negra que ni siquiera Mohua podía comprobar cada una de ellas. Pero si estos dos malvados cultivadores descubrieran que la formación había sido manipulada y lo informaran al tercer propietario de la casa, y los malvados cultivadores comenzaran una investigación exhaustiva, encontrarían las pistas sutiles dejadas por Mohua cuando resolvió la formación. Incluso si no pudieran ver a Mohua, reforzarían su guardia. Entonces sería menos conveniente para Mohua recopilar información. Mohua sopesó la fuerza de los dos malvados cultivadores en su corazón, considerando si podía eliminarlos allí mismo. Solo no podría hacerlo, pero también estaba el Gran Tigre. Si se coordinara con el Gran Tigre y atacara en secreto, matando primero a uno y luego tratando juntos con el otro, tal vez podrían lograrlo. El corto y malvado cultivador también dio un paso adelante y echó un vistazo a la formación, preguntando, ¿entiendes las formaciones? No, el alto y malvado cultivador meneó la cabeza. Entonces, ¿de qué estás hablando, actuando como si supieras tanto? ¿Pero no es esta formación realmente un poco inusual? ¿Qué podría ser inusual? El pequeño y malvado cultivador dijo, es solo una formación, todos me parecen iguales. ¿Cómo pueden ser iguales? El alto y malvado cultivador permaneció desconcertado. El pequeño y malvado cultivador maldijo en voz baja, usa ese grueso cráneo tuyo para pensar, si realmente hubiera algo mal con la formación, ¿este demonio tigre estaría acostado tan obedientemente aquí? El alto y malvado cultivador se sorprendió y luego asintió, tiene sentido. Miró al demonio tigre. El demonio tigre estaba agachando la cabeza y yacía allí obedientemente con una apariencia apática. El alto y malvado cultivador no pudo evitar decir, esta bestia monstruosa parece bastante dócil, ¿cómo pudo de repente haber mordido al gordo hasta matarlo? Probablemente el gordo hizo algo para provocar la ira de la bestia monstruosa y terminó perdiendo la vida. Este tipo de incidentes son comunes y los recién llegados no conocen sus límites. El alto y malvado cultivador asintió. Después de eso, los dos dejaron de charlar y se concentraron en fregar las manchas de sangre en el suelo. Al ver que no persistían con el problema de la formación, Mohua también se relajó. Afortunadamente, estos dos malvados cultivadores eran ciegos a las formaciones y no tenían ni idea de las formaciones. De lo contrario, habría sido más complicado lidiar con ello. Mohua echó otra mirada al Gran Tigre, pensando que solo podía evitarlo hasta cierto punto. Ahora dependía de sí mismo si podía escapar. El demonio tigre inclinó la cabeza y suavemente envió una respuesta. Como si realmente escuchara lo que Mohua estaba pensando.
Mohua negó con la cabeza. Este gran tigre era demasiado inteligente para su propio bien. Pasó otro día y la mayoría de las tareas estaban casi terminadas. Mohua comenzó a considerar si regresar a casa. El cultivador de grasa estaba muerto, el colgante de jade de Conseng estaba en la mano, el mapa de Black Mountain Stronghold estaba prácticamente completo y Mohua había reunido bastante información que pudo encontrar. Es posible que los malvados cultivadores de la fortaleza del frente no conocieran información más confidencial, y Mohua no se atrevió a aventurarse demasiado cerca de la parte de atrás. Parecía que esto era lo más lejos que llegaría. Pero antes de irse, había una cosa sobre la que Mohua todavía estaba indeciso. Ese era el manual secreto de la técnica de la bola de fuego del hombre de cara pálida. Había estado observando al hombre de cara pálida durante varios días, queriendo robar su manual secreto, copiarlo para sí mismo y luego devolverlo, todo sin que nadie se diera cuenta. Pero después de observarlo durante varios días, no encontró ninguna oportunidad. El hombre de cara pálida siempre llevaba consigo su bolsa de almacenamiento y apreciaba el manual secreto de la técnica de la bola de fuego como un tesoro. Y luego estaba con Zeng, sería fácil matarlo, pero difícil hacerlo sin dejar rastro. Mohua suspiró. Parecía que tendría que encontrar otra manera en el futuro. Por la noche, Scarface y Pale-Faced todavía estaban de guardia nocturna, acurrucados alrededor de un fuego, comiendo carne desagradable y bebiendo mal vino. Mohua permaneció invisible cerca, escuchando. Planeaba regresar a casa al día siguiente, pero para esta noche escucharía una vez más para ver si podía captar alguna información nueva. Mientras bebían, Scarface y el hombre de cara pálida conversaron. O bien eran quejas, conversaciones lascivas o alguna tontería sin sentido. No salió a la luz ninguna información nueva. Mohua se estaba cansando, mientras consideraba si irse esa noche, escuchó a Scarface y al hombre de cara pálida discutiendo sobre practicar habilidades malvadas. El hombre de cara pálida comenzó con un suspiro. Mi esclavo espiritual está muerto, es realmente mala suerte. Ahora tengo que criar uno nuevo. Scarface se burló. ¿Absorbiste demasiado de ella? Incluso si eres duro, ¿podrías ser tan duro como tú? El hombre de rostro pálido dijo disgustado. ¿En qué has convertido a tu mujer, después de reponer de ella? Pase lo que pase, ella no está muerta, ¿verdad? Vivir es peor que morir, es mejor estar muerto. ¿Qué? ¿Te sientes comprensivo? Scarface preguntó con una sonrisa. El hombre de cara pálida dijo, no soy como tú, sin la ternura de apreciar la belleza. Si aprendiera a reponer fuerzas, la amaría tiernamente. Scarface se burló. ¿A quién diablos estás bromeando? El hombre de cara pálida no se ofendió sino que miró lascivamente y de repente dijo con sorpresa. Esa mujer tenía pareja, ¿verdad? ¿Cómo pudo ella permitirte voluntariamente reponer fuerzas de ella? Scarface sonrió y dijo, la amenacé con la vida de su marido, si desobedecía, me aseguraría de que tuviera una muerte miserable. Por el bien de su marido, ella se comprometió y me permitió tomar lo que quería. Cada vez que lo hacía, ella me rogaba desesperadamente que no atormentara a su marido. El hombre de cara pálida también se rió. Realmente eres una bestia. Los ojos de Scarface brillaban de codicia y sonreía ferozmente. El hombre de cara pálida tomó un sorbo de vino y de repente exclamó sorprendido, «Eso no está bien, su marido, ¿no lo abriste ya de un solo golpe?» Scarface se rió sin restricciones, ¿no es así? Eres realmente otra cosa. La expresión de Mohua gradualmente se volvió gélida, incapaz de escuchar más la conversación. Se levantó y se fue, siguiendo el camino oscuro hasta una esquina de Black Mountain Stronghold, donde se encontraban algunas casas rudimentarias. Allí fueron encarcelados algunos cultivadores inocentes. No había muchas cultivadoras aún vivas dentro de Black Mountain Stronghold. Después de revisar varias habitaciones, Mohua encontró a la mujer de la que había hablado Scarface. Ella estaba confinada sola en una habitación. La habitación estaba amueblada de forma sencilla, con algo de comida básica. La mujer no estaba encadenada y era libre de moverse, pero no podía salir de la habitación. La noche era completamente oscura, con una escalofriante luz de luna brillando a través de la ventana hacia la habitación. La mujer yacía en la cama, entumecida, con el pelo despeinado, la ropa hecha jirones, el cuerpo cubierto de moretones,
con aspecto frágil y lastimoso. No derramó lágrimas, como si no le quedara ninguna para llorar. De repente, se levantó lentamente, tomó una horquilla de madera que estaba al lado de la cama y la apuntó a su corazón, pero dudó, con las manos temblando, incapaz de seguirla. Momentos después, parecía resignada a su destino y se recostó aturdida, pero su mano agarraba con fuerza una bolsa aromática y sus nudillos se volvían blancos. En la bolsa de aroma estaba bordada una pareja de patos mandarines. Mohua recordó que su madre le dijo que esto era una muestra de amor entre parejas. Ella debe estar preocupada por la seguridad de su marido. A pesar de la tortura y la pérdida de dignidad, ella se aferraba a la vida. Pero su marido ya estaba muerto y su futuro no le deparaba más que tormento y dolor interminables. Su perseverancia fue solo una resistencia al sufrimiento. Mohua quería salvarla, pero simplemente no pudo. Su cultivo no era lo suficientemente fuerte, sus hechizos aún eran demasiado débiles. Aunque podía ocultarse y atrapar enemigos, no era experto en matar. Si saliera a pedir ayuda, tardaría demasiado. Esta mujer no pudo aguantar mucho más. Mohua se sintió desanimado y suspiró, luego habló en voz baja: «Tu marido ya está muerto». Ante sus palabras, la mujer pareció atónita y preguntó: «¿En serio?». Su voz era ronca pero no sorprendida. Tal vez, al tener una conexión con su cónyuge, ya la había sentido, pero su corazón se negó a aceptarla, todavía buscando un rayo de esperanza. Scarface lo dijo él mismo. Es así, las lágrimas de la mujer, una vez secas, lentamente comenzaron a emerger nuevamente. Él ya está muerto. La habitación estaba en silencio, el llanto de la mujer no emitía ningún sonido. «Gracias». Continuó lentamente, sin saber quién era el orador, pero la voz sonaba muy joven, tal vez era un niño. ¿Cómo podría un niño estar en un lugar así? Este lugar sucio y espantoso. Quizás fue el discípulo de un inmortal quien no pudo soportar verme sufrir, así que me dijo la verdad. ¿Este mundo realmente tiene inmortales? Si realmente hay inmortales en este mundo, no te pido que me rescatas de este mar de sufrimiento, simplemente deja que aquellos que merecen morir se sumerjan en el infierno. La mujer pidió su deseo en silencio. Luego, agarrando la bolsa aromática de su mano izquierda y la horquilla de madera de su derecha, se clavó ferozmente en su propio corazón. La sangre enrojeció su ropa, sorprendentemente vívida contra la noche, como una flor de amapola. La mujer, con expresión pacífica y aliviada, cerró lentamente los ojos. «Mi marido, esta vida ha sido demasiado dura. Si hay otra vida, volvamos a ser socios». Antes de cerrar los ojos, susurró este deseo en su corazón. Mohua observó en silencio, con su rostro joven lleno de tristeza, luego una rabia ilimitada se encendió dentro de él. En este mundo, los que merecían morir seguían vivos, mientras que los que deberían haber vivido una buena vida morían en la miseria. La luz de la luna era fría y la mirada de Mohua en la noche oscura era aún más fría. Había tomado una decisión, antes de irse, mataría a Scarface primero. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C282, 281 cadena-1. Capítulo 282, capítulo 281 cadena-1. Al día siguiente, cuando Scarface estaba a punto de reponerse de los demás, descubrió que la mujer que utilizó para reponerse había muerto. A Scarface le resultó difícil de creer. Ella había estado bien antes, entonces ¿por qué de repente perdió las ganas de vivir y buscó su propia muerte? Scarface estaba enojado e irritable al mismo tiempo. Estaba en un punto crítico en su cultivo, necesitando reponer diariamente, o sus habilidades malignas seguramente reaccionarían. A corto plazo, estuvo bien, como mucho provocó que su energía ardiente aumentara y su estado de ánimo se volviera volátil. Pero si esto continuaba durante demasiado tiempo, la reacción se intensificaría, causando un pequeño desorden en el poder espiritual o, en el peor de los casos, una pérdida total de la cordura. Necesitaba encontrar otra mujer que le sirviera de caldero. Pero en la desolada Gran Montaña Negra, ¿de dónde podría encontrar una mujer para reabastecerse? Recientemente, el Household incluso envió un mensaje pidiendo a los hermanos de Black Mountain Stronghold que mantuvieran un perfil bajo y cometieran menos delitos afuera, para no llamar la atención.
Ya le faltaban calderos y ahora realmente se había quedado sin opciones. Sin otra opción, Scarface solo pudo intentar suprimir la energía ardiente y frenar el deseo de evitar perder la cordura. A la derecha, dentro de Black Mountain Stronghold, había una cascada. El agua de la cascada descendía de la montaña, como seda blanca que caía en cascada sobre la fortaleza y luego fluía hacia el abismo de abajo. El agua de la cascada estaba helada hasta los huesos. Al no ver a nadie alrededor, Scarface se quitó la túnica taoísta y la bolsa de almacenamiento y los colocó a un lado, sentado solo debajo de la cascada en meditación, usando la frialdad de la cascada para suprimir la energía ardiente. Pero ese método era solo una solución temporal y no abordaba la raíz del problema. El calor insoportable dentro de él todavía le hacía sentir como si estuviera ardiendo. Su temperamento se volvió cada vez más irritable y cruel, por lo que no se dio cuenta de que Mo-Hua, que se escondía cerca, recogía silenciosamente su ropa y su bolsa de almacenamiento. Mo-Hua aseguró su bolsa de almacenamiento y luego arrojó la túnica taoísta de Scarface al borde del acantilado junto a la cascada. Debajo del acantilado había un abismo, una caída significaría una muerte segura. Entonces Mo-Hua esperó pacientemente cerca. Aproximadamente media hora después, Scarface, bajo la cascada, abrió los ojos, sintiendo que la energía ardiente dentro de él retrocedía ligeramente, y se levantó para irse. Vio que su túnica taoísta y su bolsa de almacenamiento habían desaparecido. Scarface frunció el ceño y miró a su alrededor, viendo su túnica taoísta al borde de la cascada. Fue arrastrado, pensó irritablemente. Fue al borde de la cascada y recogió la túnica taoísta. Al mismo tiempo, los ojos de Mo-Hua se entrecerraron y concentró su I, lanzando 3 técnicas de bola de fuego consecutivas. Las 3 técnicas de bola de fuego fueron rápidas y precisas. El primero golpeó a Scarface en la cara, con la intención de tomarlo por sorpresa. El segundo golpeó su pecho, para desequilibrarlo. El tercero apuntó a sus rodillas, tratando de hacerlo resbalar por el acantilado y morir. Las 3 bolas de fuego explotaron en rápida sucesión, tomando a Scarface por sorpresa. Como Mo-Hua había anticipado, Scarface inicialmente se sorprendió, luego tropezó hacia atrás y finalmente resbaló al borde, comenzando a caer debajo de la cascada. Así como Mo-Hua pensó que sin duda estaba condenado. De repente, un par de manos aparecieron en el acantilado. Scarface, en un momento crucial, apretó las piedras del borde con las manos, clavando las yemas de los dedos en la roca. Aunque resbaló, no cayó. Scarface, siendo un cultivador de cuerpos con un físico formidable, se tensó los brazos y saltó desde debajo de la cascada. Entonces sus ojos se pusieron rojos como la sangre mientras volaba hacia una furia furiosa. ¿Quién es el cobarde sinvergüenza que se atreve a tenderme una emboscada? Muéstrate, rugió amenazadoramente, pero, por supuesto, Mo-Hua no se rebeló. Solo sintió lástima en su corazón por no haber podido acabar con Scarface. Pero ese fue solo el primer paso. Si este plan fracasaba, habría otro. Mo-Hua, sosteniendo la bolsa de almacenamiento de Scarface, abandonó silenciosamente el área. Scarface todavía estaba maldiciendo y gritando. Liberó su sentido divino, escaneando la cascada, las rocas y los bosques a su alrededor, pero no encontró rastro de nadie. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la persona? Scarface parecía desconcertado y se enojaba más cuanto más pensaba en ello. ¿Exactamente quién está conspirando contra mí? De repente, un pensamiento cruzó por su mente. ¿La técnica de la bola de fuego? Entre las personas que conocía, solo había una que era experta en la técnica de la bola de fuego. El hombre de rostro pálido que vigilaba con él. ¿Ese bastardo quiere matarme? ¿Por qué? En su gran ira, los pensamientos de Scarface se aceleraron y momentos después tuvo su respuesta. Reposición de otros, técnica de cultivo. El hombre de cara pálida le había pedido repetidamente la técnica de reposición del cultivo, que nunca le dio. En el desierto de Big Black Mountain, no es fácil atrapar a una cultivadora para usarla como mujer. En Black Mountain Stronghold, no era el único que practicaba la reposición de los demás, con más monjes que gachas, los que competían por las mujeres eran naturalmente uno menos y cada uno se había ido. Ciertamente no entregaría la técnica de reposición del cultivo al hombre de cara pálida. Esta vez,
el hombre de cara pálida, esclavo espiritual, murió y quiso cambiar a reponerse de los demás, por lo que puso sus miras en él. Intentó tomarlo por sorpresa con la técnica bola de fuego, lo hizo caer por el acantilado por accidente y luego aprovechó para arrebatarle su bolsa de almacenamiento. Y en su bolsa de almacenamiento estaba la técnica de reposición de cultivos. Scarface de repente lo entendió y todo tenía sentido. Ese hijo de puta, intentando matarme. Ya hirviendo de rabia, y ahora con su ira subiendo a su cabeza, no se dio cuenta de que la técnica de la bola de fuego utilizada en la emboscada era más rápida y precisa de lo que el hombre de cara pálida podía manejar, pero mucho menos poderosa. Furioso, Scarface no pudo evitar maldecir. Planeando contra mí, pidiendo seriamente la muerte. Represión en su ira, el rostro de Scarface se oscureció mientras caminaba hacia la fortaleza. Mojoa caminó frente a él, primero arrojó su bolsa de almacenamiento a la puerta del hombre de cara pálida y luego llamó. El hombre de cara pálida estaba meditando en su habitación. Sin el esclavo espiritual, su práctica era extraordinariamente lenta y preguntó con disgusto, ¿quién es? Mojoa volvió a llamar pero no habló. El hombre de cara pálida frunció el ceño, se levantó para abrir la puerta y encontró una bolsa de almacenamiento en la puerta. ¿De quién es esta bolsa de almacenamiento? ¿Qué está haciendo aquí? La bolsa de almacenamiento de un cultivador es una posesión importante, siempre mantenida cerca. No se puede tirar por todos lados. ¿Podría ser esto algún tipo de truco? El hombre de cara pálida miró a su alrededor con cautela pero no vio a nadie. Miró nuevamente la bolsa de almacenamiento y notó que estaba abierta, revelando algunas piedras espirituales y un libro con las palabras reponiendo en la portada. El hombre de cara pálida hizo una pausa por un momento y luego se puso muy contento. Le había preocupado que su esclavo espiritual hubiera muerto y sería una molestia criar a otro, buscando la técnica de cultivo reponedor sin éxito, pero inesperadamente, la suerte había llegado sin ningún esfuerzo de su parte. Quien no se apodere de la fortuna que se le ha concedido acabará provocando el desastre. El hombre de cara pálida recogió la bolsa de almacenamiento sintiéndose completamente justificado, sacó el libro técnica de reposición de cultivos y estaba a punto de echar un vistazo cuando levantó la vista y vio a Scarface caminando con una expresión oscura, con la mirada fija en la bolsa de almacenamiento en su mano. El hombre de cara pálida se sobresaltó, se detuvo a pensar y no pudo evitar preguntar. ¿Esta bolsa de almacenamiento es tuya? Scarface asintió, su mente se llenó de maldiciones. Sigues haciéndote el tonto conmigo, un cobarde que se atreve a hacerlo pero no lo admite. Scarface reprimió su ira y preguntó, ¿cómo terminó en tus manos? El hombre de cara pálida respondió con sinceridad, cayó en mi puerta, lo recogí. Los párpados de Scarface se contrajeron. Ni siquiera se me ocurrió una mentira decente, ¿crees que soy un tonto? Dámelo, Scarface extendió su mano. Sin embargo, el hombre de cara pálida sonrió y dijo, te lo daré, pero quiero echar un vistazo a esta técnica de cultivo reponedor. Scarface asintió, bien. Una vez que Scarface dijo esto y dio un paso adelante para tomar la bolsa de almacenamiento, el hombre de cara pálida, desprevenido, puso la técnica de cultivo de reposición en su pecho y le entregó la bolsa de almacenamiento. En el momento en que Scarface agarró la bolsa de almacenamiento, de repente explotó de movimiento, sus garras se extendieron por el aire y sus movimientos fueron despiadados. Las yemas de sus dedos, como hierro fino y envueltas en un siniestro poder espiritual verde, atravesaron directamente el meridiano del corazón del hombre de cara pálida, y luego desgarró salvajemente hacia abajo, desgarrando carne y salpicando sangre por todas partes. El rostro del hombre de cara pálida era de incredulidad. Intentó contraatacar, pero tan pronto como levantó la mano y antes de que pudiera condensar ningún hechizo, Scarface ya le había agarrado la garganta. El hombre de cara pálida raspó, ¿por qué, matarme? Al escuchar esto, Scarface se enojó aún más. ¿Sigues haciéndote el tonto, incluso cuando estás a punto de morir? Después de decir esto, apretó con fuerza y sus dedos perforaron el cuello del hombre de cara pálida, matándolo instantáneamente. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C283, 282 Alimentación de cerdos-1. Capítulo 283. Capítulo 282 Alimentación de cerdos-1. Scarface aprovechó rápidamente su muerte, mientras Mojoa observaba con dolor de cabeza.
Es cierto que los cultivadores espirituales están en desventaja significativa cuando un cultivador corporal se acerca a ellos en combate. Pero este hombre de cara pálida era demasiado débil. ¿Cómo no pudo sentir una intención asesina tan obvia por parte de Scarface? A pesar de ser un cultivador malvado, era incluso más ingenuo que un niño como él. Mo-Hua suspiró. Su plan original era utilizar la bolsa de almacenamiento para incitar un conflicto entre los dos, para poder cosechar los beneficios como espectador. Si pelearan, incluso si no perecieran ambos, al menos ambos resultarían gravemente heridos. De esa manera, podría salir y acabar con el perdedor, aprovechando la oportunidad. Sin embargo, inesperadamente, el hombre de cara pálida demostró ser tan inútil, lo que permitió que Scarface se acercara a él y lo masacrara fácilmente sin problemas. Con tan baja vigilancia, ¿qué sentido tiene ser un cultivador espiritual? Mo-Hua no pudo evitar maldecir en su corazón. Después de que Scarface mató al hombre de cara pálida, recuperó el manual de la técnica de extracción de vida de su abrazo, arrojó su cuerpo dentro de la casa, escupió sobre él y se fue de inmediato. Los ojos de Mo-Hua brillaron cuando Scarface no tomó la bolsa de almacenamiento del hombre de cara pálida. ¿Podría ser que su ansia de venganza hubiera nublado su juicio? Si no lo tomas, entonces no seré educado. Mo-Hua entró sigilosamente a la casa y guardó en su pecho la bolsa de almacenamiento del hombre de cara pálida. En la bolsa de almacenamiento estaba el manual secreto de la técnica de la bola de fuego que había estado codiciando. Con este manual, el poder de su técnica bola de fuego podría ascender a un nuevo nivel. Después de todo, este resultado no fue una pérdida. Mo-Hua aseguró la bolsa de almacenamiento y luego inmediatamente la levantó sobre la viga del techo. Después de un tiempo, como se esperaba, Scarface regresó. Buscó el cadáver del hombre de cara pálida pero no encontró ninguna bolsa de almacenamiento. ¿Me acordé mal? Claramente lo tenía encima. Scarface frunció el ceño en sus pensamientos, luego de repente se puso irritable y dijo: «Olvídalo, de todos modos no era nada valioso». Se volvió y saqueó la casa del hombre de cara pálida, recogió algunas piedras espirituales y artefactos espirituales y se fue, dejando el cuerpo del hombre de cara pálida rígido por la muerte en el suelo. Al ver esto, Mo-Hua no pudo evitar suspirar. ¿Qué tiene de bueno ser un cultivador malvado? Morir y que nadie recoja tu cadáver. Sin embargo, esto fue culpa suya y Mo-Hua no sintió ninguna simpatía. Este Scarface es realmente difícil de matar. Mo-Hua no pudo evitar pensar. Después de 2 cálculos, permaneció completamente ileso, de hecho era un cultivador del mal experimentado. En un enfrentamiento directo, Mo-Hua tampoco se mostró confiado. Mo-Hua se sentó con las piernas cruzadas en la viga, reflexionando un rato, y de repente pensó en Conseng. Conseng era alguien con quien tendría que lidiar tarde o temprano. Después de considerarlo por un momento, Mo-Hua ocultó su presencia y se dirigió a la habitación donde se encontraba detenido Conseng. Hansen todavía actuaba como un loco y de vez en cuando hacía berrinches. Gritaba en voz baja y ronca, un momento amenazando con matar a una persona y al siguiente a otra. Mo-Hua se sentó en la azotea, esperando pacientemente a que pasara Scarface. Los caminos de Black Mountain Stronghold eran complejos y estaban entrelazados, aunque aparentemente elaborados, también se cruzaban. Scarface, que debía hacer guardia por la noche, inevitablemente pasaría por esta carretera. Después de una larga espera, a medida que se acercaba el anochecer, el sentido divino de Mo-Hua se agitó ligeramente y, de hecho, vio la figura de Scarface en la distancia. Después de haber matado al hombre de cara pálida, solo pudo hacer guardia solo esta noche. Mo-Hua se preguntó si Black Mountain Stronghold tenía alguna regla sobre si Scarface sería castigado por matar al hombre de cara pálida. Pero ahora no era el momento de considerar esto. Mo-Hua ocultó su forma y entró en la habitación de Conseng. Conseng miraba con ojos venenosos, tramaba algo y murmuraba: «Tarde o temprano os mataré a todos». Mo-Hua se acercó silenciosamente a él por detrás, levantó el Sausen Stick, activó la formación y le asestó un golpe amortiguado. Conseng, solo en el 7º nivel de Refinement y con un cultivo débil, se desmayó de un solo golpe del palo. Después, Mo-Hua desactivó la formación en la puerta, abrió la puerta de hierro, luego sacó una runa de llama ardiente, la enhebró con una cuerda fina,
la ató alrededor de la muñeca de Conseng y la metió en su manga. Esta runa de llama ardiente había sido confiscada a un cultivador de la familia Qian. Originalmente había 3, Mohua había usado una y 2 permanecían sin usar. Después de prepararse a fondo, cuando Scarface estaba casi sobre él, Mohua despertó a Conseng y luego desapareció de la vista. Conseng se despertó, aturdido, sintiendo dolor tanto en la cabeza como en la cara, y maldijo. ¿Quién carajo? Conseng no pudo terminar de decir malas palabras cuando de repente se quedó paralizado y notó que la puerta de hierro en realidad estaba abierta. ¿Qué está pasando? Conseng quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Fue ese cultivador de grasa quien entregó la comida. Debe haberle dado el colgante de jade a mi padre, y luego mi padre, en la etapa de establecimiento de la fundación, debe haber venido con los cultivadores de la familia con para salvarlo. ¿Pero por qué me dejaron inconsciente? Sin embargo, como la situación era crítica, no tuvo tiempo de preocuparse por estos detalles. Lo más importante es que ahora podría escapar. Conseng estaba muy contento en su corazón. Se levantó apresuradamente y entró corriendo por la puerta. Ya estaba harto de este miserable lugar, no quería quedarse más tiempo, no quería comer esos alimentos difíciles de tragar y ya no quería soportar las miradas frías y las burlas de los malvados cultivadores. Una vez fuera, volvería a ser el joven amo de la familia en la ciudad de Qingzuan. Podía llamar al viento y convocar la lluvia en la ciudad de Qingzuan, y nadie se atrevería a interferir con él. Y finalmente pudo vengarse del padre y del hijo de He Family, así como de Fulan, esa pequeña perra. Cuanto más pensaba Conseng en ello, más emocionado se ponía, pero tan pronto como llegó a la puerta, vio una figura imponente parada frente a él, con su rostro con una cicatriz temible. Era Scarface. Scarface dijo con una sonrisa siniestra, ¿estás pensando en escapar? Al ver la horrible sonrisa en el rostro de Scarface y sentir la fría intención asesina que emanaba de él, Conseng sintió que sus extremidades se debilitaban y tartamudeaba yo no lo hice. Scarface miró a su alrededor y preguntó, ¿quién te abrió la puerta de hierro? Yo, no lo sé. Scarface se burló, alguien debe habértelo dicho, ¿verdad? Prisioneros de la fortaleza de la Montaña Negra, cualquiera que se atreva a escapar seguramente morirá. Conseng, alarmado, rápidamente agitó las manos, no escapé. Pero en su corazón pensaba urgentemente, ¿por qué mi padre aún no ha venido? Si estuviera aquí, podría matar a todas estas bestias. Sin embargo, Conseng no notó las runas que se le escapaban de la manga mientras agitaba las manos. En su pánico, Conseng no había prestado atención, pero Scarface los vio. Estas runas eran evidentemente de alta calidad. Dado que el joven maestro de la familia Kon los tenía escondidos en su manga, debe estar fingiendo estar asustado, bajando la guardia a propósito, mientras busca la oportunidad de hacer un movimiento y lanzar un ataque sorpresa contra él. Scarface se enfureció de inmediato, ¿incluso un pequeño bastardo como tú se atreve a conspirar contra mí? Con un destello, se acercó a Conseng y su cuchillo cayó como un rayo, derribando a Conseng. Conseng, mimado y arrogante, acostumbrado a intimidar a los demás con su refinamiento y de séptimo nivel, no tenía poder para contraatacar, por lo tanto, murió a manos de Scarface. Después de que Conseng fue asesinado, algún tiempo después, un anciano cultivador malvado se acercó y regañó a Scarface. ¿Por qué estás loco? ¿No es suficiente matar a uno durante el día? ¿Incluso mataste al rehén? Con la cabeza inclinada, Scarface ahuecó sus manos y intentó correr. El viejo y malvado cultivador resopló fríamente, no pongas excusas. Esta vez se trata de una infracción importante. A partir de ahora estarás solo de guardia nocturna. Si algo sale mal, te haré responsable. Scarface solo pudo reconocerlo. Mohua suspiró. No esperaba que el castigo para los malvados cultivadores de Black Mountain Stronghold fuera tan leve. Scarface había matado al hombre de cara pálida y ahora a Conseng, pero solo fue grabado por una infracción importante y se le asignó estar solo de guardia nocturna. No hubo otros castigos. Mohua esperaba que si Scarface sufriera severos castigos y lesiones, le habría resultado conveniente hacer su movimiento y matarlo. Mohua todavía recordaba la trágica visión de aquella cultivadora durante la noche. Definitivamente iba a matar a Scarface.
pero ahora parecía que no sería posible matarlo en un futuro próximo. Después de causar la muerte de 2 personas seguidas, dejó bastantes huellas. La bolsa de almacenamiento del hombre de cara pálida, la puerta de hierro de la habitación de Consent que quedó abierta y las runas en su manga. Alguien observador definitivamente podría captar las pistas y sospechar que alguien está tramando algo malo. Era hora de abandonar Black Mountain Stronghold. Efectivamente, Scarface le mencionó al viejo y malvado cultivador. La puerta de hierro de la habitación de Consent estaba abierta. No sé quién lo dejó salir. El viejo y malvado cultivador frunció el ceño. Después de una breve conversación y sin encontrar pistas, abandonaron temporalmente el tema. Pero Mojua sabía que debían haber empezado a sospechar. Donde hay humo, hay fuego, como dice el refrán. Mojua había logrado mantenerse oculto con su técnica de ocultamiento hasta ahora, y eso ya era notable. ¿Debería irme a casa ahora? Mis padres deben estar preocupados, pensó Mojua en silencio. En ese momento, escuchó al viejo y malvado cultivador decirle a Scarface: arrastra a este joven amo de la familia Con para alimentar a los cerdos. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C284, 283, Sala de pastillas-1. Capítulo 284, capítulo 283, Sala de pastillas-1. ¿Alimentando cerdos? Mojua quedó un poco desconcertado y sus cejas se fruncieron lentamente. Había vagado por Black Mountain Stronghold durante tanto tiempo, pero no recordaba dónde había visto cerdos. Además, ¿qué querrían estos malvados cultivadores al criar cerdos? No podría ser por comer su carne. ¿Y qué eran exactamente estos cerdos? ¿Eran bestias monstruosas? Por alguna razón, a Mojua de repente le importó mucho. Sintió que dentro de Black Mountain Stronghold, la frase alimentar cerdos parecía particularmente extraña. ¿Debería echar un vistazo? Mojua miró al cielo, la noche acababa de caer, algo oscura y turbia. Todavía era temprano, simplemente echaba un vistazo y luego aprovechaba la noche profunda para escabullirse de regreso. Ya no podía quedarse en Black Mountain Stronghold. Mojua tomó una decisión y luego, ocultando su forma, siguió silenciosamente a Scarface. Scarface había metido a Consent en un saco de cáñamo, llevándolo con una mano, dejando un rastro de sangre hasta la parte trasera de la puerta de la fortaleza. Scarface empujó la puerta y entró. La mirada de Mojua se agudizó y frunció el ceño. Así que estaba en la parte trasera de la fortaleza, no es de extrañar que no lo hubiera visto. ¿Debería entrar? El tercer y cuarto propietario eran cultivadores malvados de Foundation Building que vivían en la parte trasera de la fortaleza. El ocultamiento de Mojua podía engañar a su sentido divino por un momento, pero un error podía delatarlo fácilmente. En ese momento, escuchó a Scarface hablando con otro viejo cultivador malvado, diciendo: ¿está aquí el tercer householder? He traído algo. El cuerpo de Consent era simplemente algo que ni siquiera se consideraba humano. O tal vez, para los cultivadores malvados, todos los cultivadores que murieron en Black Mountain Stronghold eran simplemente cosas, no humanos. La voz ronca del viejo y malvado cultivador decía: el tercer householder acaba de salir, y el cuarto householder tampoco está aquí, pero tengo las llaves, así que te abriré la puerta. Mojua quedó atónito por un momento, luego un destello de comprensión iluminó sus ojos. Si ninguno de los jefes de familia estuviera allí, podría entrar por la parte trasera de la fortaleza. Siempre había querido saber qué había en la parte trasera de Black Mountain Stronghold, y ahora era la oportunidad perfecta para echar un vistazo. El viejo y malvado cultivador condujo a Scarface al interior, deteniéndose finalmente frente a una gran puerta forjada en bronce, con cara de bestia y dientes afilados, sombría y opresiva. El viejo y malvado cultivador sacó una calavera blanca de su pecho y la metió en la parte de la boca de la puerta de bronce. Sobre la puerta, los sangrientos patrones de formación se iluminaron uno por uno, con un brillo carmesí circulando y convergiendo hacia adentro, enfocándose en la boca de la bestia. Era como si sangre fresca fluyera hacia la boca de una bestia monstruosa. Y mientras la bestia monstruosa bebía hasta saciarse de sangre fresca, abrió bien la boca y la puerta se abrió atronadoramente. Mojua observó con los párpados temblando. Esta formación.
No fue una formación regular de los 5 elementos ni ninguna otra formación ortodoxa de la corte taoísta. Fue una formación verdaderamente malvada. Esas luces rojas no eran sangre de monstruo, sino sangre humana. El cráneo no era de un monstruo, sino de un humano. El estudio de las formaciones malignas y la práctica de habilidades malignas estaban estrictamente prohibidos por la corte taoísta y, al descubrirlas, uno era sentenciado a muerte sin excepción. ¿A qué condujo exactamente la puerta custodiada por una formación malvada? ¿Podría ocultar los verdaderos secretos de Black Mountain Stronghold? Mo Hua había albergado dudas durante mucho tiempo. ¿Este grupo de malvados cultivadores se reunió aquí simplemente para encontrar un lugar donde alojarse? El Household construyó Black Mountain Stronghold y reunió a muchos cultivadores malvados. ¿Podría haber otro propósito? ¿Podría este propósito ocultarse detrás de la puerta? Mo Hua sintió de repente una oleada de nerviosismo. El viejo y malvado cultivador abrió la puerta y le habló a Scarface. Entra. Scarface, que aparentemente no era su primera vez aquí, asintió y, con el saco de cáñamo en sus manos, entró por la puerta de bronce. El viejo y malvado cultivador no entró, sino que hizo guardia afuera. Con solo el poder del 9º nivel de refinación de I, no podía ver a través de la técnica de ocultamiento de Mo Hua. Mientras el cultivador del edificio de la fundación no estuviera allí, estos malvados cultivadores del reino de refinamiento y eran esencialmente ciegos con los ojos abiertos para Mo Hua. Mo Hua primero liberó silenciosamente su sentido divino, mirando hacia la puerta. Detrás de la puerta solo había la fuerza vital de Scarface, no había otras formaciones similares a trampas presentes. Mo Hua se tranquilizó un poco y luego, aprovechándose de la falta de atención del viejo y malvado cultivador, sigilosamente, sin emitir ningún sonido, entró con cuidado por la puerta. Tan pronto como cruzó la puerta, un hedor a sangre corrió hacia él. Una tenue niebla de sangre flotaba en el aire, con un hedor sordo a descomposición y un olor extraño y nauseabundo. Detrás de la puerta había este olor, que no sorprendió a Mo Hua. Impregnó Black Mountain Stronghold por todas partes. Aquí era simplemente más denso. Lo que sorprendió a Mo Hua fue el diseño y la configuración de este lugar. Frente al salón había un enorme horno de alquimia. El horno de alquimia era blanco, como si estuviera hecho de hueso. Abajo, un espantoso fuego fantasma verde ardía, parpadeando inquietantemente, las llamas lamiendo el horno de pastillas, dentro del cual se refinaba algo desconocido, silbando y crepitando. A su alrededor había varios tipos de hierbas medicinales, de forma extraña y color vivo. Algunas de las hierbas incluso parecían vivas, con tallos que se retorcían inquietantemente y hojas que se abrían y cerraban, emitiendo ocasionalmente incluso gritos. Toda la habitación parecía una sala de alquimia. Una sala de alquimia donde se preparaban unas pastillas desconocidas, sangrientas y espeluznantes. Solo observarlo hizo que Mo Hua se sintiera incómodo en cuerpo y mente. ¿Qué pastillas están refinando exactamente estos malvados cultivadores? Mo Hua frunció el ceño en sus pensamientos. De repente, escuchó la voz de Scarface. Los hábitos alimenticios de este cerdo son realmente repugnantes. Mo Hua siguió el sonido y, efectivamente, al otro lado del horno de pastillas, vio a Scarface y, ante él, a un gigantesco monstruo cerdo. El cerdo era tan alto como 4 hombres, tenía los ojos rojos como la sangre, babeaba como agua de sangre y su cuerpo también estaba cubierto de manchas de sangre moteadas. Parecía a la vez feroz y deformado, además de extraño. Scarface le estaba alimentando con el cadáver de Conseng. El cerdo parecía tonto y simple, aparentemente solo sabía comer. Mo Hua estaba algo desconcertado. Refinar las pastillas era una cosa, pero ¿por qué criar un cerdo en la sala de alquimia? ¿Y para qué servía exactamente este cerdo? Antes de que pudiera resolverlo, el corazón de Mo Hua saltó de repente. Sintió que alguien se acercaba a través de su sentido divino. La presencia de la persona era oscura e insondable, y era el tercer Household. Mo Hua ejecutó inmediatamente el paso de agua, dando 3 pasos en rápida sucesión para volcarse sobre la viga, acostado plano y real sobre la amplia viga del techo, conteniendo la respiración y enfocando su espíritu, sin atreverse a dejar escapar el más mínimo aliento. En un momento, entró el tercer jefe de familia. Al ver al tercer Household,
Scarface pareció reverente y respetuosamente dijo, householder. El tercer dueño de casa lo vio alimentando al cerdo, asintió y dijo, ¿puedes irte? Sí. Scarface reconoció respetuosamente, hizo una reverencia y luego se fue. La sala de píldoras ahora estaba con solo el tercer dueño de casa y Mo-Hua, acostados en secreto sobre la viga del techo. Mo-Hua yacía en la viga del techo, sin atreverse a moverse, y no pudo evitar pensar. ¿No salió el tercer householder? ¿Por qué ha vuelto otra vez? ¿Será que acaba de salir a hacer un recado temporal y ahora que ha terminado ha regresado? Si el tercer householder se queda aquí todo el tiempo, ¿no puedo salir? Un escalofrío recorrió el corazón de Mo-Hua. Después de un rato, ya no había movimiento en la habitación y Mo-Hua estiró cautelosamente la cabeza para mirar hacia abajo. Su mirada recorrió el horno de pastillas y el monstruo cerdo y luego vio al tercer householder. Mo-Hua se sobresaltó y rápidamente retrajo la mirada, enterrando su cabecita, sin moverse más. Después de un rato, el tercer jefe de cámara no mostró ninguna reacción. ¿No ha notado mi mirada? Mo-Hua reflexionó con sospecha. Sacó la cabeza de nuevo y miró sigilosamente al tercer jefe de familia, para luego retirarla rápidamente. El tercer titular de la cámara todavía no tuvo reacción. Mo-Hua pensó por un momento y luego entendió. Entre los dos propietarios de viviendas de Black Mountain Stronghold, el cuarto propietario tenía sentidos divinos débiles, pero percepciones agudas, de modo que incluso una mirada suya se notaba instintivamente. El tercer householder era todo lo contrario, con fuertes sentidos divinos pero no esas percepciones agudas casi monstruosas. Entonces, cuando Mo-Hua lo observaba furtivamente, mientras no hubiera malicia ni intención de matar, no se daría cuenta. Mo-Hua respiró tranquilamente aliviado. Fue bueno que no lo hubieran detectado. De lo contrario, su situación habría sido aún más peligrosa. Entonces sintió curiosidad. ¿Qué estaba haciendo exactamente el tercer householder en la sala de alquimia tan tarde? Mo-Hua volvió a sacar su pequeña cabeza y observó en silencio. El tercer householder se sentó sobre un cojín de meditación, concentrando su mente y meditando en sus pensamientos. Esto era habitual para él. El tercer householder meditó, se mostró sereno y pausado. Dio la casualidad de que no sabía que en la aparentemente inexpugnable fortaleza de la Montaña Negra, en esta misteriosa y sangrienta sala de pastillas, un pequeño cultivador se había colado en secreto. Y en ese momento, este pequeño cultivador lo miraba con curiosidad, sacando su pequeña cabeza. Después de meditar un rato, sintiéndose pacífico en espíritu y claro en sentido divino, el tercer dueño de casa sacó un mapa de su bolsa de almacenamiento y lo extendió ante él. El tercer householder tomó un gesto con la mano, se sentó con las piernas cruzadas y los ojos fijos en el mapa, concentrando su mente en la contemplación. Bloqueado por la viga, Mo-Hua podía ver lo que estaba haciendo el tercer householder, pero no podía ver el contenido en el mapa. Aún así, Mo-Hua todavía estaba profundamente conmocionado. ¿El tercer householder realmente poseía un mapa de contemplación? ¿Su comportamiento actual podría ser que estuviera comprendiendo el mapa de contemplación? Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C285, 284 Mapa de contemplación-1. Capítulo 285. Capítulo 284 Mapa de contemplación-1. La mente de Mo-Hua se aceleró, reflexionando sin cesar. El sentido divino del tercer householder es fuerte y sus habilidades de formación han alcanzado tal nivel. ¿Podría ser que también confiara en un mapa de contemplación? Si obtuviera un mapa de contemplación, ¿también podría fortalecer mi sentido divino? Habiendo aprendido Eaben Yang-Hue, Mo-Hua necesitaba poseer el sentido divino de un cultivador de edificios de fundaciones antes de poder abrirse paso hacia el reino de establecimiento de fundaciones. Tenía una estela taoísta y practicaba formaciones todos los días, perfeccionando su mar de conciencia. Su sentido divino ya estaba creciendo muy rápido. Pero esto todavía estaba lejos de ser suficiente. La disparidad entre los sentidos divinos del reino de refinamiento y el reino de establecimiento fundacional era demasiado grande, y cuanto más avanzaba uno, más difícil se volvía, y el crecimiento del sentido divino también se desaceleraba. Mo-Hua no sabía cuánto tiempo más pasaría antes de que poseyera el sentido divino de un cultivador de establecimientos fundacionales y pudiera lograr su gran avance.
Le había preguntado al señor Swan. El señor Swan no dio una respuesta clara, pero por la expresión del caballero parecía bastante pesimista. Si pudiera comprender el mapa de contemplación y realzar mi sentido divino, ¿podría establecer mi fundamento más rápido? Mohua sintió una oleada de emoción en su corazón. Al poder establecer su fundación antes, podría aprender formaciones de segundo grado y convertirse antes en un maestro de formación de segundo grado. El cultivo y las habilidades de los cultivadores de construcción de cimientos y los maestros de formación de segundo grado no tuvieron comparación con los de los cultivadores de refinamiento de I y los maestros de formación de primer grado. Mohua se entregó a un momento de aspiración, pero luego cayó en un poco de abatimiento. El mapa de contemplación estaba en manos del tercer Householder, un cultivador del mal del establecimiento de la fundación y un maestro de formación del mal. Era imposible para Mohua tomarlo por la fuerza. Las estratagemas también eran inútiles. Todavía podría conspirar contra un cultivador de refinamiento de I. Frente a un cultivador de edificios de cimientos, sus planes no eran más que trucos de baja calidad que no se sostenían. El cultivo era la base de un cultivador y, frente al enorme abismo de reinos, las estrategias mezquinas eran de poca utilidad. Mohua frunció el ceño y se sintió perdido. Entonces se dio cuenta de que la cuestión más urgente no era si podía obtener el mapa de contemplación, sino si podía salir con seguridad. Si el tercer dueño de casa no saliera o cerrara la puerta principal al salir, Mohua quedaría atrapado hasta morir en esta sangrienta sala de pastillas. No había investigado las formaciones malignas y no sabía si podría desbloquearlas. Si no podía, pensó que tendría que quedarse allí indefinidamente, haciendo compañía al White Bone Kill Furnace y al tonto Cake Monster. Mohua pensó mucho, pero aún así, no tenía solución. Como no había solución, solo pudo esperar pacientemente. Esperar pacientemente una oportunidad también era una de las cualidades esenciales de un cazador de monstruos. Mohua no solo era un cazador de monstruos, sino que también era un maestro de formación. Podía mantener la compostura, dibujando formaciones durante todo el día, por lo que esperar pacientemente la oportunidad de escapar no parecía demasiado difícil. Mohua yacía en la viga, inmóvil, esperando pacientemente. Pasó el tiempo y, de repente, alguien más se acercó desde fuera de la puerta. Una sacudida de alarma golpeó el corazón de Mohua, no podía ser el cuarto Householder regresando. Si ese fuera el caso, sería problemático. Con el profundo sentido divino del tercer dueño de casa y la aguda percepción del cuarto, el riesgo de que se detecte la técnica de ocultamiento de Mohua sería aún mayor. Mohua observó atentamente. Al poco tiempo, una figura apareció en la puerta. Era ese viejo cultivador del mal de la entrada, no el cuarto jefe de casa. Mohua respiró aliviado. El viejo cultivador del mal permaneció respetuosamente en la puerta por un rato. El tercer titular de la cámara notó y guardó cuidadosamente el mapa de contemplación antes de decir lentamente: «Entrar». El viejo cultivador del mal entró, se acercó al tercer Householder y dijo algo en voz baja. Mohua no pudo entender las palabras con claridad, solo captó algunas frases borrosas, como algún movimiento de los cazadores de monstruos, problemas en la montaña interior, y temor de que el cuarto jefe de cámara cause problemas. Mohua sintió una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué podría salir mal en la montaña interior? Después de que el viejo cultivador del mal terminó de hablar, el tercer Householder frunció el ceño y dijo: «Lo entiendo, voy a echar un vistazo». El viejo cultivador del mal hizo una reverencia y se retiró respetuosamente. El tercer miembro de la cámara se sentó con las piernas cruzadas, reflexionando por un momento, luego también se levantó y salió. Sin embargo, a mitad de camino hacia la puerta, se dio la vuelta, dio 2 pasos dentro de la sala de pastillas como si se sintiera inseguro y luego sacó el mapa de contemplación de su bolsa de almacenamiento con mucho cuidado. El tercer dueño de casa levantó el cojín de meditación en el que estaba sentado y señaló al suelo, lo que provocó que los patrones de formación en el suelo parpadearan. La losa de piedra se hundió, dejando al descubierto un compartimento oculto debajo. Después de ocultar el mapa de contemplación en el compartimento oculto y volver a sellarlo con la formación, el tercer Householder asintió levemente, satisfecho con la disposición. Salir esta noche, si surgiera algún conflicto, perder el mapa de contemplación podría ser como arrancarle el corazón, un destino más doloroso que la muerte.
La sangrienta sala de pastillas, ubicada en lo profundo de Black Mountain Stronghold, era un lugar que nadie se atrevía a visitar en días normales. Incluso si alguien viniera, nadie sabría acerca del compartimento oculto debajo del cojín, y mucho menos que el mapa de contemplación estaba dentro de él. En esta fortaleza de la Montaña Negra, era aún menos probable que alguien pudiera desbloquear la formación. Asegurado en sus preparativos, el tercer jefe de cámara finalmente se sintió completamente a gusto. Se levantó y se fue, saliendo de la sala de pastillas, y antes de salir, también selló la formación de sangre y cerró la puerta de la bestia. Con el surgimiento de un sonido pesado y chirriante, la puerta de la bestia de formación de sangre de bronce se cerró por completo. La sala de pastillas se sumió en un silencio sepulcral, mientras los tonos rojos se volvían aún más densos. Aunque el tercer propietario se fue sintiéndose seguro, no sabía que Mojo había presenciado todo lo que hizo desde la viga de arriba. Mojo esperó un rato para asegurarse de que la sala de pastillas estuviera vacía y que el tercer dueño de casa realmente se hubiera ido, y luego bajó sigilosamente de la viga. Mojo se acercó por primera vez a la puerta de la bestia de bronce. La puerta de la bestia había sido sellada y la formación activada. Mojo no tenía llave, es decir, la calavera blanca, y, naturalmente, no podía abrir la puerta. Incluso si tuviera la llave, no se abriría desde dentro. Mojo luego examinó la formación con su sentido divino y dejó escapar un suspiro. Todos los patrones dibujados en la puerta principal eran formaciones malvadas, de las que Mojo no sabía nada, y mucho menos cómo resolverlas. Parece que no puedo irme por ahora. Mojo suspiró de nuevo. Como no pudo irse, bien podría echar un vistazo al mapa del tercer household. Mojo se preparó e inmediatamente regresó a la sala de pastillas. En la sala de pastillas, el horno de pastillas de hueso blanco emitía un brillo siniestro y un enorme monstruo cerdo estaba cubierto de sangre. Mojo encontró la posición donde el tercer cabeza de familia contempló y levantó el cojín de meditación allí. Debajo del cojín no había nada. Pero con su sentido divino, Mojo pudo ver los patrones entrelazados de la formación. Los trucos de un maestro de formación podrían engañar a un cultivador común y corriente, pero no a Mojo, que también era un maestro de formación. A menos que hubiera una brecha significativa en su comprensión de las formaciones. El tercer cabeza de familia era de hecho un cultivador de cimientos, pero también era un maestro de formación de primer grado. En términos de conocimiento de formación, él y Mojo estaban a la par. En algunas áreas, era más fuerte que Mojo, mientras que en otras, no era tan hábil como Mojo. Mojo comprobó la formación que utilizó el tercer propietario para sellar el compartimento oculto. Era una formación de ocultación junto con algunas formaciones compuestas de metal y piedra. La formación de ocultación era para esconderse, mientras que las formaciones compuestas de metal y piedra eran para refuerzo. Mientras no sea una formación malvada, eso es bueno, murmuró Mojo para sí mismo. El tercer cabeza de familia probablemente pensó que la formación maligna era demasiado visible y no adecuada para ocultar algo, por lo que utilizó una formación de ocultación combinada con formaciones compuestas para oscurecer y sellar el compartimento oculto. Después de todo, cerca de la ciudad de Tonsian, los maestros de formación capaces de crear ocultamiento y formaciones compuestas son tan raros como las plumas de fénix y los cuernos de unicornio. Y casi no había nadie que pudiera desentrañar estas formaciones. Pero Mojo fue una excepción. Cuando se trataba de formaciones malvadas, Mojo no tenía solución, pero si se trataba de una formación regular, especialmente una formación de 5 elementos de primer grado, podía resolverla sin mucho esfuerzo. A Mojo solo le tomó un momento deshacer las formaciones cuidadosamente dispuestas por el tercer jefe de familia, preservando incluso la integridad de las formaciones originales sin dañar el compartimento oculto. Mojo asintió para sí mismo, sintiéndose impresionado. La solución a la formación que me enseñó el señor Swang es realmente útil. De lo contrario, su infiltración en Black Mountain Stronghold no habría sido tan fácil. Después de desbloquear las formaciones, Mojo abrió el compartimento oculto y extrajo cuidadosamente el mapa de contemplación que había dentro. El mapa de contemplación era algo antiguo, el papel parecía papel y piel, doblados juntos para que no se pudiera ver el contenido. Mojo quería abrirlo y echarle un vistazo rápido, pero de repente dudó. Recordó lo que le había dicho el señor Swan. Los mapas de contemplación son extremadamente raros y albergan peligros,
No debes tocarlos a menos que sea absolutamente necesario. Un escalofrío recorrió el corazón de Mo-Hua. Si prestara atención a las palabras del señor Zhuang, abrir precipitadamente este mapa de contemplación podría exponerlo a peligros imprevistos. Mo-Hua siempre recordó las palabras del señor Zhuang. Si el señor Zhuang dijo que el mapa de contemplación albergaba peligros, entonces era mejor no tocarlo hasta que la situación estuviera clara. Pero ahora que el mapa de contemplación estaba en sus manos, ¿debería devolverlo? Mo-Hua dudó. Si el tercer cabeza de familia volviera a contemplar este mapa, mejoraría su sentido divino, le permitiría aprender más formaciones malignas y continuar cometiendo malas acciones, realizando aún más malas acciones. Incluso si Mo-Hua no conservara el mapa, no podría dejar que volviera a caer en manos del tercer cabeza de familia. ¿Qué debo hacer? Mo-Hua reflexionó por un momento y luego sus ojos se iluminaron. Si el mapa fuera peligroso, entonces no lo miraría ahora. Conservaba el mapa de contemplación y le preguntaba al señor Zhuang al respecto cuando regresaba. El señor Zhuang era muy versado y conocedor, y si el caballero decía que no había ningún problema, entonces contemplaba el mapa. Si el caballero decía que el mapa era problemático, lo arrojaba al horno de artefactos y lo quemaba, poniendo fin al asunto de una vez por todas. Mo-Hua asintió, pensando que este era el enfoque más seguro, y decidió poner primero el mapa de contemplación en su bolsa de almacenamiento. Pero mientras manejaba el mapa de contemplación, el rabillo del ojo, sin darse cuenta, vislumbró un rincón del mismo. Era una roca cubierta de musgo. Al ver la roca, Mo-Hua se sintió un poco desconcertado. Entonces no pudo evitarlo y poco a poco, fue desplegando el mapa de contemplación. Cuando Mo-Hua recuperó el sentido común, se alarmó. ¿Qué estoy haciendo? Mo-Hua empezó a sudar frío. No había pensado en nada ni hecho nada, y sin embargo era como si alguien lo controlara, abriendo el mapa de contemplación. Con los dientes apretados, Mo-Hua intentó volver a doblar el mapa, pero ya era demasiado tarde. El mapa de contemplación estaba completamente desplegado. Un mapa de contemplación completo quedó al descubierto ante los ojos de Mo-Hua. Mo-Hua también vio lo que estaba representado en el mapa. Era una pintura de paisaje con figuras. A lo lejos había montañas verdes, cerca, un arroyo que fluía, el arroyo humedecía el musgo, y el musgo trepaba por las rocas. Sobre las rocas, un pequeño niño taoísta estaba sentado como si recitara las escrituras. Era una imagen tranquila y serena de la morada de un inmortal. Mo-Hua quedó atónito. ¿Era este el mapa de contemplación? ¿Qué significaba este mapa? Mientras Mo-Hua reflexionaba, de repente notó que el pequeño niño taoísta parecía cobrar vida y le sonrió. La sonrisa era inocente y brillante. Mo-Hua se sorprendió, pero no pudo evitar sonreír un poco. Su sonrisa era inocente y pura, algo similar a la del pequeño niño taoísta. Pero entonces, un escalofrío recorrió el corazón de Mo-Hua y la sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente. Porque se dio cuenta de que la sonrisa inocente del pequeño niño taoísta había adquirido imperceptiblemente un toque de malevolencia. La malevolencia poco a poco se volvió inquietante. La sonrisa del pequeño niño taoísta se volvió cada vez más extraña, cada vez más feroz. De repente, su piel se desprendió como papel, revelando debajo un pequeño fantasma con colmillos y cara verde. El pequeño fantasma de cara verde, con ojos como campanas de bronce, miró fijamente a Mo-Hua como si hubiera visto un tesoro raro, con una mirada codiciosa. Aprovechando el momento de distracción de Mo-Hua, saltó de la pintura, encogiéndose hasta el tamaño de una palma, y se abalanzó hacia la frente de Mo-Hua, con su mano como una garra afilada, atravesando la pared del mar de conciencia, y excavó en el mar de conciencia de Mo-Hua.